Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Rey de Gloria. Espero que estén pasando un día maravilloso en compañía de su familia, en compañía de todos sus seres queridos. Y bueno, estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él está haciendo, la forma en cómo Él nos está sosteniendo, la manera también en cómo nos permite ver su mano. Y eso es algo maravilloso de poder agradecer, estar sumamente agradecidos con nuestro Dios por la forma en cómo nos sostiene. Y también pues ya estamos pues esperando que muy pronto podamos volver a reunirnos. Tal vez mi estimo que para el primeros días de julio probablemente ya estemos reunidos, esperemos que sea antes, pero bueno, estaremos esperando las indicaciones del gobierno para ver cuándo autoriza poder estar reunidos nuevamente en el salón de costumbre. Y bueno, pues estamos muy emocionados de esperar este momento. Y bueno, también pues estamos pasando por situaciones muy complicadas. Hemos tenido la pérdida de personas cercanas a nosotros. Hace pocos días, pues la familia Ruiz enfrentando esta situación tan complicada de COVID en casa, pero también la partida del padre de nuestra hermana Betty, sin duda es algo que son momentos complicados, igual como el tío de nuestra hermana Mayra, de la familia Malpica, pues también otra prueba muy grande. Y también podemos ver cómo a través de en estos últimos días hemos estado recibiendo varias peticiones de oración a través del grupo de WhatsApp. Pues sigamos orando, hermanos, unos por otros. Apoyémonos en oración unos a otros. Llamémonos, comuniquemos con los demás, ministrémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros. Yo creo que son momentos en los cuales Dios nos está dando esta maravillosa oportunidad de poder ministrarnos, de poder mostrar ese amor. Aunque no necesariamente tenemos que estar juntos, pero agarra tu teléfono y llámale a alguien, mándale un mensaje de esperanza, un versículo, una palabra de aliento que sin duda será de mucha bendición a la vida de nuestros hermanos y es la forma en cómo podemos estimularnos unos a otros. También oremos específicamente por esos momentos de ansiedad que algunos de nosotros están pasando o estamos pasando, que el Señor nos dé tranquilidad, que podamos experimentar su paz. También momentos de desesperación probablemente nos encontramos pasando. Y bueno, es momento de orar, acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios y buscar el confort que solamente podemos encontrar en Él. También pues por la situación financiera, económica, momentos de crisis que están pasando algunas de las familias de nuestra iglesia, familia cercana a nosotros también pasando por situaciones. Yo creo que es momento de poder orar, interceder por los trabajos, por los negocios, que podamos ser capaces de mostrar, de manifestar nuestro amor unos a otros. Y bueno, hermanos, pues estaremos orando por todas estas peticiones y les quiero pedir ahora que oremos, que encomendemos este momento del estudio de la palabra de Dios a nuestro Dios, que Él nos ayude a poder entender, comprender y poner por obra lo que Él tiene preparado para nosotros en este día tan especial. Así que les pido, hermanos, que oremos y que encomendemos esto en las manos de nuestro Dios. Padre, queremos darte muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos encomendar estos momentos en tus manos, Señor, que nos ayudes, que nos des dirección, que podamos entenderla, tener un corazón sensible para escuchar tu palabra, escuchar tu voz y ponerla por obra, que no solamente quede grabada en nuestra mente, sino que pueda ir a nuestro corazón. Y Padre, encomendamos nuestras vidas y todas nuestras ansiedades, nuestras inquietudes, en nuestra situación del hogar, financiera, de trabajo, laboral, nuestros negocios, los negocios, Señor, de mis hermanos. Pido, Señor, que tú sigas bendiciéndoles, prosperando y que nunca falte alimento en su hogar, ni trabajo, ni sustento, Señor. Gracias porque tú nos sustentas con la palabra de tu poder y en ti descansamos, Señor. Y encomendamos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues este es un pasaje profundo, es un pasaje son pocos versículos, pero se van a dar cuenta que es un poco extenso lo que vamos a estudiar el día de hoy.
Solamente para recordarnos un poco, estuvimos hablando acerca de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, incluso en el capítulo, precisamente en el capítulo 3 que iniciamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de precisamente aún de la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre el ministerio de Moisés, la responsabilidad que Moisés le había dado, ahora otorgada a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo sosteniendo y cuidando lo que él denomina su casa. Y obviamente, pues, ¿quién era Moisés? ¿Qué representaba Moisés para la nación de Israel, para un judío? Era quien había Dios elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Es al que se le da la paternidad precisamente de los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos como Pentateuco. Y pues tenemos que reconocer el papel de Moisés. El papel de Moisés fue un papel crucial en la historia de la nación de Israel, y que Moisés fue el instrumento que Dios ocuparía para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Ahora pensemos un poco en Moisés. Pensemos en el tiempo, pensemos un poco en la cronología bíblica, pensemos un poco en tiempo, cuánto tiempo acontece, cuánto tiempo pasa entre un evento y otro. Y esto es muy importante porque mira, solamente piensa, cuando Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, que ustedes ya lo saben, que lo saca de Ur de los Caldeos, y Dios le promete que va a hacer de él una nación, precisamente lo iba a bendecir para bendecir a todas las familias de la tierra. Entre ese momento, entre ese periodo de tiempo, o más bien cuando Dios llama a Abraham, lo elige para hacer de él una nación. Y el tiempo cuando Jacob y sus hijos entran a Egipto, han pasado aproximadamente 200 años, ¿sale? Entonces grabémonos esta cifra, por favor, 200 años entre el llamamiento de Abraham y Jacob, que entran a Egipto 70 personas. Es decir, el plan de Dios de hacer de Abraham una nación apenas se va desarrollando, y en un periodo de 200 años. Ahora, entre el final de Génesis capítulo 50 a Éxodo capítulo 1, han pasado aproximadamente 430 años. Entonces, si sumamos los 200 años de Abraham, entran a Egipto 200 años, más bien, Génesis capítulo 12, a la entrada, al final de Génesis capítulo 50, han pasado 200, más el tiempo de transición entre Génesis capítulo 50 y Éxodo capítulo 1, 430 años. Entonces, si sumamos esto, estamos hablando de 630 años por lo menos que pasan o que se encuentra desde el llamamiento de Abraham al Éxodo. Ustedes saben, todos sabemos, o si no sabías, ahora ya lo vas a saber, que precisamente cuando entran allá a Egipto, Jacob con sus hijos, que José ya se encontraba en Egipto, podemos darnos cuenta precisamente que ellos se encontraban en una condición de esclavitud. Se encontraban oprimidos, estaban siendo oprimidos por el pueblo egipcio, y ahora Dios va a liberar por mano de un gran hombre que Dios va a elegir, de nombre Moisés. Y ustedes saben la historia. Si no, te invito a que tú leas la historia en los primeros capítulos del Éxodo. Y es ahí cuando Dios manda un juicio a la nación egipcia. 10 plagas, por decir algunas, ¿no? Cuando el río Nilo se convierte en sangre. Precisamente después de esto viene la plaga de las ranas, de los piojos, de los insectos, de la peste sobre el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y por último la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Entonces ahí podemos ver el poder de Dios, cómo Dios va desarrollando su plan, y precisamente fue todos estos juicios por mano de Moisés. Entonces tú piensas solamente en cómo Dios va a ocupar a Moisés de una manera tan impresionante. Dios permite, más bien, Faraón, desesperado cuando mueren los primogénitos, incluyendo a su hijo, es precisamente que le dice a Moisés, llévate a toda la nación. Y Dios va a ocupar precisamente a este hombre, a Moisés, para sacarlo de la esclavitud de los egipcios. De manera milagrosa, cuando ellos se encontraban frente al mar, y sabía que venía el ejército sobre ellos, el ejército del Faraón,
Dice la palabra de Dios que abrió el mar y cruzó toda la nación de Israel durante toda la noche. Un pasaje impresionante. Y esto solamente lo pudo haber hecho el Señor. Dios liberando a su pueblo de la esclavitud, Dios liberando a su pueblo de una manera milagrosa y Dios abriendo el mar, un hecho impresionante. Posteriormente, cuando van caminando por el desierto, en su peregrinar por el desierto, podemos recordar precisamente que durante el día una nube les cubría para darles esa sombra en ese sol abrasador en el desierto, y por la noche una columna de fuego. ¿Quién haría todo esto? Solamente el Señor. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió maná. Cuando tuvieron sed, de una piedra, de una peña, Dios les dio de beber. Cuando quisieron carne, Dios les envió codornices. Les dio, hermanos, allá en Éxodo capítulo 20, la ley para regir a la nación. Esa nación que les serviría al Señor, Dios les da las leyes de cómo debían de comportarse, cómo debían de conducirse, cómo debía de ser su vida, a quién debían honrar, a quién debían de glorificar y cómo llevarse unos con otros en sus relaciones interpersonales. Hermanos, sin duda, uno de los personajes que más admiro en cuanto a su comunión con Dios, después de nuestro Señor Jesucristo, es a Moisés. Porque simplemente si tú te pones a leer todo el Pentateuco, toda la Biblia, con ese enfoque de ver cuántas veces Dios habló con su hijo, con su siervo, con Moisés, sin duda nos sorprenderíamos de ver la cantidad de veces que establece un contacto, una comunicación abierta entre Moisés y Dios. Maravilloso. Con todo este contexto y con todo este marco, hermano, quiero que pienses ahora de todo lo que Israel había sido testigo. Y ahora Dios, precisamente, están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya tienen la gente, ya tienen cultura, ya tienen la ley, ya tienen, lo único que les falta es el territorio. Y ahora Dios les dice que conquisten la tierra de Canaán. Si tú quieres leer estos pasajes, puedes encontrarlo en el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14 de Números, y ahí vas a encontrar todo este evento al cual vamos a hacer referencia en este día. Cuando Dios les dice que entren a la tierra prometida, que les va a entregar, que pertenecía a los de Canaán, ahora Dios les va a dar esta tierra. Esto representaba la entrada a la tierra prometida, la constitución, el poder ser reconocidos como una nación. Ya tenían todos los elementos y solamente les faltaba la tierra. Estuvieron a punto de entrar. Recuerda que envió Moisés a 12 de los principales de cada tribu a espiar la tierra por 40 días y 40 noches. Cuando ellos llegaron y contaron todas las maravillas de lo que era la tierra de Canaán, la describen simple y sencillamente como una tierra donde fluye leche y miel. Un lugar con grandes riquezas, un lugar maravilloso. Esto representaría, el poseer la tierra, representaría una gran victoria, porque entonces esa promesa que había hecho por lo menos 630 años antes, y yo le agregaría los 40 años de Moisés, que por lo menos serían más o menos entonces 670 años aproximadamente, Dios va a cumplir su plan y al fin lo va a hacer. Entonces, la culminación de poder entrar en esa tierra prometida después de 670 años se ve opacada por lo que el escritor de Hebreos va a hablarnos en este capítulo 3 del versículo 7 al versículo 19. Con toda esta introducción, vayamos ahora sí a la palabra de Dios, al libro de los Hebreos que estamos estudiando, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí tenemos que reconocer primeramente en estos versículos, en estos primeros versículos, una gran verdad.
Primeramente, el pasaje empieza con una invitación, precisamente cuando dice, como dice el Espíritu Santo. Es muy interesante que ahora aquí el escritor de los Hebreos hace referencia a la tercera persona de la Trinidad. Anteriormente, recuerda que en el capítulo 1 empieza el libro de los Hebreos precisamente diciendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, a través de la historia Dios estuvo hablando y yo te acabo de mencionar cuántas veces Dios se comunicó con su siervo Moisés. Ahora nos habla por el Hijo y ahora en el versículo 7 introduce a la tercera persona de la Trinidad diciendo que es el Espíritu Santo quien habla, quien dice. Y destaca aquí que la cita que va a mencionarse es precisamente el Salmo 95 del versículo 7 al versículo 11, haciendo esa referencia a Números 13 y 14, que también les comentaba de la entrada a la tierra de Canaán. Entonces, es el Espíritu Santo que revela esto a David. Y cabe destacar esto, hermanos, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es algo que surge o es algo que sale del Nuevo Testamento. Pero el escritor de los Hebreos está haciendo un énfasis que el Espíritu Santo tuvo que ver también en el papel de la revelación de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y es el Espíritu Santo que habló a David al escribir este salmo. Salmo 95, versículos 7 al 11, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, que es una invitación que el salmista está haciendo, que oigamos la voz de Dios, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. David está haciendo la cita precisamente de Números 13 y Números 14, cuando como consecuencia de no haber creído y entrar a la tierra de Canaán, entonces Dios enciende su furor y les dice que no entrarían en el reposo. Es decir, no entrarían a la tierra prometida. ¿Cuántos años pasaron entre ese evento de Números 13 y 14 y este salmo que David escribe? Por lo menos hice la cuenta y me da un resultado de 450 años. Es decir, si tú estás viendo lo que te comentaba hace un momento, de 670 años, y ahora empezamos con 400, de ese evento y ahora 450 años después, David escribe, y ahora, 1000 años después, el escritor de Hebreos hace referencia a este mismo evento. ¿Por qué recordarle tanto este evento? Porque sin duda revela cómo era el corazón de la nación de Israel. ¿Cómo era su corazón? ¿Qué es lo que ellos habían provocado y cómo ellos habían actuado? Y la invitación precisamente que el salmista hace, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra que se menciona ahí de endurecer, que es la causa por la cual no entraron en el reposo de Dios, por lo cual no entraron a la tierra prometida, es por esa simple y sencilla razón que endurecieron sus corazones. Endurecerse tiene que ver como hacerse obstinado. Es más o menos una ilustración como cuando nosotros tenemos un pan y se hace duro. El día que lo elaboran, el día que lo comes ahí o lo tienes sobre la mesa, está suave. Piensa en ese pan que más te gusta, esa suavidad y cómo con gusto te lo comes. Pero si tú lo dejas al otro día fuera, sin meterlo en una bolsa de plástico o en un tupper o lo que sea, ese pan se va a hacer duro en 2 o 3 días. Así se había hecho el corazón de Israel. De esa manera, cuando dice que endurecieron sus corazones, y ese endurecimiento del corazón, dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Es decir, ellos tentaron a Dios. Ellos decidieron poner a prueba a Dios.
Y cuando dice que le tentaron es poner a prueba para determinar la naturaleza de algo, incluyendo sus posibles imperfecciones, defectos o cualidades. Pero sorpresa, no encontraron esto en Dios. Es decir, ellos le tentaron, ellos pusieron a prueba los atributos y las características de quién es nuestro Dios. Esto, hermanos, les llevó precisamente a un corazón incrédulo. La incredulidad se caracteriza por la desconfianza, por el escepticismo. Se expresa primeramente en desobediencia. Obviamente, cuando tú empiezas a caer en incredulidad, pues lo que te va a llevar a pensar o a hacer es a desobedecer. Y por último, esa desobediencia te va a llevar a la apostasía, a negar, incluso a renegar de quién es Dios. Eso es lo que pasó con la nación de Israel. Eso es lo que provocó en ellos ese endurecimiento de corazón. Se habían olvidado del maná, se habían olvidado de cuando les dio de beber, se habían olvidado de cómo se encontraban esclavos en Egipto. Y si ustedes leen números 13 y 14, se van a dar cuenta que la nación estaba tan disgustada con Moisés y con Aarón que dijeron, vamos y regresemos. Y si no podemos regresar, ojalá muramos en este desierto. Impresionante la dureza del corazón. Pero eso nos lleva precisamente a renegar de Dios mismo. Y eso es lo que había pasado con la nación de Israel. Pero ¿qué provoca en Dios? Mira lo que dice el versículo 10. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. En pocas palabras, hermanos, con lo que provoca en Dios es un disgusto. Lo que provoca en Dios es enojo, es molestia por causa de cómo se encontraba el corazón de la nación de Israel. Dios se disgusta y está enfurecido contra la nación. La causa fue un Israel que andaba vagando, un Israel que estaba siendo seducido por el error, engañándose a ellos mismos y no confiando ni creyendo en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Se habían olvidado de quién era Dios, se habían olvidado del camino de Dios en el versículo 10. Y en el versículo 11 dice, por lo tanto, juré. Es decir, Dios promete solemnemente que no entrarían a la tierra prometida por causa de la incredulidad. No entrarían a experimentar el reposo de Dios. Ahora, cuando pienso en reposo, ¿qué se te viene a la mente en la palabra reposo? ¿Has escuchado que hay unos sillones que se llaman reposet? Esos sillones, ¿qué función tienen? Tú te sientas en ese sillón, es amplio, es ancho, tus piernas, una rampa sale por debajo de tus pies, te levanta, se reclina la espalda y tú quedas en una posición placentera y por eso se llama reposet. Y cuando tú te sientas en esos sillones, o cuando ya casi te acuestas en esos sillones, vas a experimentar un descanso, un reposo. Piensa en reposo cuando Dios creó. El séptimo día Dios reposó después de haber hecho toda su obra. Ese descanso en donde va a ser a un lado ese trabajo, en donde tú puedes llegar y encontrar ese descanso que solamente Él puede dar. Y ellos, por la dureza de su corazón, por su incredulidad, ellos no pudieron experimentar el reposo, sentarse en ese sillón placentero que Dios había preparado. Y por lo tanto, como consecuencia de su incredulidad, Dios los mandaría 40 años a vagar por el desierto. ¿Qué nos revela esto del carácter de nuestro Dios? Piensa un poco acerca del carácter de Dios que se revela aquí. El carácter de nuestro Dios es un Dios amoroso, les digo, ya había prometido una nación. ¿Cuántas generaciones habrán pasado precisamente desde cuando Dios llama a Abraham
pasaron 670 años y luego pasan ahora de tantos años. ¿Cómo es posible que se habían olvidado de quién era Dios? Ellos habían sido testigos de quién era ese Dios. Sin embargo, ellos decidieron endurecer su corazón. Es muy sencillo poder olvidarnos de las maravillas de nuestro Dios con el paso del tiempo. Conforme pasan las generaciones, conforme van pasando esas generaciones, corremos el riesgo de no transmitir, de olvidar quién es Dios. Podemos incluso llegar a menospreciar el carácter de nuestro Dios, diciendo que a veces Dios no cumple lo que promete. Pero déjame decirte que a través de la historia, a través de toda la historia bíblica, podemos ver un Dios que cumple sus promesas. Él no falló nunca, por lo tanto Él no fallará. Conoce a ese Dios, conozcamos a ese Dios. ¿Puedes imaginar y pensar y recordar cuántos pensamientos erróneos existen acerca de Dios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿Por qué Dios nos manda todo esto? ¿Por qué Dios manda estas pandemias? ¿O no hemos escuchado acaso que por qué Dios está mandando todos estos juicios? Y déjame decirte que no necesariamente es Dios. No estoy diciendo que Dios no ha mandado juicios, que Dios no manda juicios, pero también lo que observo es una dureza del corazón del hombre. Observamos corazones duros, negando la existencia de Dios, ni siquiera queriendo considerar a Dios en sus vidas. Y por no querer considerarlo, entonces dicen, Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiríamos esto. Pero hermano, ve el carácter de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace con una persona que endurece su corazón y que no quiere considerar a Dios? Dios le dice, muy bien, tú quieres estar ahí, quieres tener un corazón endurecido, es tu decisión. Dios nos da esa libertad, el libre albedrío del que nosotros podamos decidir si decidimos creerle o no creerle. Ese es nuestro Dios. Podríamos quedarnos con esa parte de la historia y juzgar duramente a la nación de Israel. Pero mira cómo continúa y la invitación que le hace el escritor de los Hebreos a estos destinatarios a quienes escribe. Versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí comienza con una exhortación de mirad, vigilar cuidadosamente, estén alertas, estén atentos, seamos cuidadosos. Y es una invitación con un imperativo cuando les dice mirad. Y les dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La invitación, hermanos, que le está haciendo el escritor de Hebreos, es de que nosotros podríamos pensar en la nación de Israel y juzgar a la nación de Israel. Pero más bien tenemos nosotros que vernos al espejo y decirnos unos a otros, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente estamos creyendo a las promesas de Dios? Un corazón malo de incredulidad, todos estamos expuestos a experimentar esto. Por eso el escritor de los Hebreos, que recientemente se habían convertido al Evangelio, que no habían pasado periodos de tiempo de 200, de 400 años, que unos años atrás había muerto el Señor Jesucristo por ellos, les invita a que no haya un corazón malo de incredulidad. ¿Cómo se muestra un corazón malo de incredulidad? ¿Cómo se manifiesta un corazón incrédulo? Es dejar de confiar, es dejar de descansar en Dios. Es poder poner otras cosas que pensamos que nos van a dar el descanso. El sillón reposar te va a dar un descanso temporal físico, pero el descanso verdadero solamente se encuentra en Dios. Y la descripción que nos hace de nuestro Dios, que es el que da descanso, es un Dios vivo. Dice y nos invita a que no nos apartemos del Dios vivo. Segunda exhortación en el versículo 13. Antes bien, exhortaos los unos a nosotros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo te quiero animar a que pienses en esto.
La invitación que el escritor de los Hebreos les dice es exhortaos unos a otros. Y exhortar no tiene que no tiene que ver nada que ver con dar bibliazos a las personas. La palabra exhortar tiene con apoyar seriamente, buscar una respuesta de los demás, buscar una acción. Eso es exhortar unos a otros. ¿Qué es lo que podemos hacer o evitar si se hace esto? Que ninguno de vosotros se endurezca. Hermanos, hablemos verdad. Muchos pueden ser arrastrados o seducidos por el engaño del pecado. Ninguno de nosotros se encuentra exento, y por eso el escritor de los Hebreos les anima a que se cuiden, que se exhorten, que piensen unos a otros, que nos cuidemos unos a otros. Versículo 14 y versículo 15. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es lo que hizo la nación de Israel? Endureció su corazón. ¿Qué respuesta estamos dando ante las situaciones que estamos enfrentando? No endurezcamos nuestro corazón. La primera invitación que nos dice es mirad. Y segundo, es que podamos exhortarnos. Y una forma de exhortar y de poder animar y de poder estimular a los demás, como te dije en un principio, haciendo una llamada telefónica a nuestros hermanos, animando a nuestros hermanos, exhortando a nuestros hermanos, y vamos a salir adelante. Pero ¿qué es lo que la nación de Israel hizo? Veamos las consecuencias de su incredulidad. Se encuentran en el versículo 16 al verso 19. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y esas son una serie de preguntas retóricas. ¿Quiénes fueron los que provocaron? Los israelitas incrédulos que habían endurecido su corazón. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Vieron 10 plagas, vieron grandes cosas de parte de Dios, y ellos mismos que habían salido de la esclavitud y habían visto la mano poderosa de Dios, ellos mismos fueron los que provocaron a Dios. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, consecuencias muy graves sufrió la nación de Israel. No pudieron experimentar el reposo. No pudieron entrar a esa tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel. No encontraron la paz de Dios, sino que se fueron a vagar 40 años al desierto. ¡Qué impresionante! Y todo esto por consecuencia de su ¿qué? De su incredulidad. Y si tú lees el pasaje de Números 13 y 14 y el final del capítulo 14, cuando Dios les dijo que las consecuencias por su incredulidad, entonces ellos agarraron y dijeron, pues dejemos a un lado a Moisés y vayamos nosotros y conquistemos Canaán. Y Dios le dijo a Moisés, si hacen eso van a perecer. Es decir, es en el tiempo que Dios quiere, no es en el tiempo que uno quiere. Y Dios ya había dicho las consecuencias por su incredulidad. Es decir, Dios no es nuestro títere. Dios lo que dice lo cumple. Y a veces estamos pensando allá queriendo jugar con Dios, ¿no? Dios, si yo te doy esto, ¿tú qué me das? ¿Cuántas veces no condicionas a Dios? ¿Cuántas veces no cometemos eso y tentamos a Dios? Cuidado con nuestra teología. Cuidamos en cómo actuamos. Cuidemos cómo nos acercamos a Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios hizo por ti? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Qué cosas has visto tan maravillosas en tu vida? Esas manifestaciones poderosas de nuestro Dios.
Es muy fácil poder olvidarlas. En estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, podríamos nosotros olvidarnos de que Dios nos ha sostenido. La nación de Israel sufrió las consecuencias de olvidarse con el paso del tiempo de la grandeza y del poder y de la naturaleza de Dios. Este pasaje nos recuerda de no alejarnos o dudar de las promesas que Él ha hecho. Lo único que Dios quiere ofrecernos es descanso y el reposo en Cristo. El reposo aún en momentos de dificultad. El Señor Jesucristo mismo nos dice, venid a mí los que están cansados y cargados, y Él nos dará descanso. No está diciendo que no vamos a experimentar cansancio, que no vamos a experimentar cargas, que no vamos a experimentar esas emociones que a veces no nos dejan dormir, o que nos causan situaciones que nos quitan el sueño o que nos atormentan. Déjame decirte que la invitación de nuestro Señor Jesucristo es a que esas cargas, esas cosas tan pesadas que llevamos, no las cargues tú. Él está dispuesto a cargarlas. Y lo único que tienes que hacer es confiar y dejárselas a Él y descansar en Él, esperar en Él, y Él te va a ayudar. Si tú te empiezas a si nos empezamos a preguntar, ¿y a poco sí? Cuidado. Estás en el proceso de endurecimiento de tu corazón. Ahí es esa lucha. Estás tentando. Cuando tú dices, ¿y a poco así es? Sí, así es. Tan sencillo. Porque es renunciar a ti mismo y descansar en aquel que te ha dado o que nos ha dado todo. Creamos en Él, descansemos en Él. Y la pregunta que termina, con la cual quiero terminar este mensaje es preguntándote, ¿cómo entramos en el reposo? ¿Cómo poder experimentar ese reposo? No estoy hablando de que vayas a la tienda y compres un sillón Reposet. Si quieres hacerlo, hazlo, y si te sobra me compras uno por ahí, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de poder encontrar el reposo en nuestro Dios. Para poder experimentar ese reposo es confiar en la obra de Cristo. Es la obra que Él ha hecho. Y lo hemos visto, la grandeza de la salvación que tenemos en Él. Nos ha llamado hermanos, aun cuando nosotros fallamos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Todo lo que Cristo ha hecho. Muchos probablemente harán escarnio. ¿Y a poco así de fácil? Pues sí, así de fácil. El problema por lo cual es en esas preguntas o esos cuestionamientos es porque hay un corazón duro, hay un corazón entenebrecido. No quieren honrar a Dios, no quieren permitir que Dios haga las cosas. Y por último, el reposo verdadero se encuentra en Dios. Hermanos, este mensaje viene como anillo al dedo a nosotros. La invitación que les hace el escritor de los Hebreos es que miremos cómo estamos y cómo está nuestro corazón. Una de las grandes preguntas que me hago es cómo vamos a terminar en esta prueba la iglesia. Porque no solamente la iglesia está enfrentando esta prueba, la humanidad entera está sufriendo, está enfrentando esta pandemia, esta prueba. ¿Cómo vamos a terminarla como cristianos, como hijos de Dios? Con las noticias con las cuales comencé hablándoles de pérdidas de personas cercanas a nosotros, personas enfermas cercanas a nosotros, contagiados. ¿Cómo lo estás enfrentando? El reposo aún en todo esto se encuentra única y exclusivamente en Dios. No dejes que tu corazón se haga duro, y la forma de que ese corazón esté suave es descansando, confiando, conociendo las promesas y quién es nuestro Dios. Que el Señor nos ayude y nos guíe, y que podamos juntos, hermanos, salir de esta prueba victoriosos, porque Él sostiene a su iglesia. Oremos. Padre, muchas gracias porque podemos encontrar esa paz, ese reposo que solamente tú eres capaz de dar a través de nuestro Señor Jesucristo.
Nos maravilla, Señor, cómo tú estás tan interesado. Cuántas veces has hablado directamente por grandes siervos, por profetas, por Moisés. Y luego cómo tú hablaste por el Hijo y ahora recordándonos este salmo por medio de David, inspirado por el Espíritu Santo. Te damos muchas gracias porque en tu palabra, a través de la historia, podemos encontrar esas lecciones para nuestra vida, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos analizar, meditar en nuestros corazones, analizar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra fe. Y Padre, si hay una persona entre nosotros que se encuentra debilitada, que se encuentra en momentos de duda, en momentos de confusión, yo te quiero pedir, Señor, que pueda acercarse a tu palabra y conocerte cada vez más. Permite que que cada uno de nosotros pueda cumplir con ese papel de exhortarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, Señor, y que podamos cumplir con ese papel que tú quieres hacer en nosotros y desempeñar en nosotros para el bienestar de tu iglesia y la sanidad de tu iglesia. Que tú seas glorificado siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida y gracias porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de ti. Alabado seas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No perdamos, hermanos, la oportunidad de transmitir el mensaje de esperanza. Ese mensaje que da descanso, ese mensaje que da un reposo. Solamente Dios es capaz de darlo. No dejemos de orar unos por otros, hermanos. Levanta el teléfono, saluda a los hermanos, animémonos unos a otros. Y por favor, ustedes saben lo que hay en nuestro corazón. Si hay alguno de ustedes que tiene esta necesidad, por favor, háganoslo saber. Estamos para servir y juntos saldremos adelante. Sigamos fieles sirviendo a nuestro Dios. Doy muchas gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes. Que el Señor nos siga bendiciendo y ocupando para su honra y para su gloria. Que Dios siga bendiciendo a su iglesia. Les amo en el Señor.